¿Qué tal? Miren, ahora les hablaré de la velocidad de formación volumétrica. Esta consiste en que cuando tenemos un elemento de fluido y este se desplaza a través de una región de flujo, puede variar su volumen. Claro, no es en todo tipo de fluidos que puede ocurrir esto. Específicamente esto es posible en los gases. En los líquidos difícilmente ocurre este fenómeno porque pues, el factor de compresibilidad de los líquidos es muy pequeño comparado al de los gases. Entonces, todo esto que comentemos pues estará muy relacionado a los fluidos gaseosos. Para ello, en el tiempo t establecemos una pequeña porción de fluido denotado por este paralelepípedo cuyas dimensiones son Lx, Ly y Lz, con lados perpendiculares entre sí. Esto favorece el cálculo de su volumen. Por ejemplo, en el tiempo t, su volumen denotado por V es el producto de estas tres dimensiones, Lx por Ly y Lz. Este elemento de fluido gaseoso se desplaza de una región a otra donde hay menor presión. Esto permite que las moléculas de gas se puedan separar más entre sí y permite la elongación de cada una de sus tres dimensiones. Así, en el tiempo t más delta t, pues tenemos las longitudes o dimensiones originales más un pequeño incremento para cada una de sus dimensiones. Por ejemplo, para la coordenada x, la nueva dimensión sería el Lx original más un incremento que denotaremos con delta Lx. Lo mismo para las otras dos dimensiones. Si en el tiempo tema delta t denotamos este nuevo volumen como v', pues este volumen se tiene que calcular a través del producto de estos tres binomios. Como ustedes observan, pues este cálculo es un poco más complejo que el anterior y yo ya desarrollé el resultado del mismo. Primero empecé multiplicando los dos binomios, obtuve un polinomio de 4 términos que lo multipliqué por el último binomio y así obtuve un polinomio de 8 términos. ¿Qué términos son más importantes? Pues sí, hay unos términos que son más importantes que otros, pero para poder establecer el grado de importancia me gustaría clarificar que los incrementos ganados en cada una de sus dimensiones comparados a la longitud original pues son menos importantes. ¿Cómo se escribe esto? Yo diría que la dimensión original Lx es mucho mayor que su incremento. Lo mismo con el Ly, su longitud original o dimensión original es mucho mayor que el incremento ganado y lo igual con z. Quiere decir que al nosotros comparar las dimensiones con sus incrementos, pues le damos mayor importancia a los términos que tengan dimensiones que a los términos que contengan incrementos. De esta manera, el término menos importante de toda esta suma obtenida es aquel que contiene tres deltas. El menos significativo o el que menos aporte sería este que acabo de marcar. Otros términos menos importantes son aquellos que contienen dos deltas. Este sería uno de ellos. Este sería otro de ellos que importa poco. Y creo que este sería otro de ellos. Los términos que no han marcado son los más significativos y los que contienen la información del nuevo volumen. De tal manera que si yo expreso mi volumen en términos de lo que quedó, pues tengo un cálculo pues más adecuado. No lo voy a escribir de la manera en que está, voy a tratar primero de poner el delta Lx, que es este, lo voy a poner aquel que tiene el delta Ly, que sería este, y por último el que contiene el delta Lz. Es por conveniencia nada más. Bueno, esto que acabo de escribir denota de una manera muy cercana el nuevo volumen después de que el elemento de fluido se extendió. Sin embargo, a mí me interesa ver cómo cambió el volumen. Para establecer el cambio de volumen, pues lo único que hago es comparar el volumen nuevo con el volumen original. Y si ustedes observan, al hacer esta diferencia entre ambos volúmenes que los voy a marcar, este es el volumen nuevo, le voy a restar el volumen original, pues solamente me van a quedar los términos que contienen los deltas. En cuestiones sencillas, pues el resultado será todo esto.
Entonces este sería mi resultado. Y listo. Sin embargo, ¿qué busco yo? Busco una velocidad de deformación volumétrica. A mí me interesa ver cómo cambia el volumen de mi elemento de fluido con respecto al tiempo. Significa que este delta V lo tengo que dividir entre delta T y aplicar un límite. Pero si yo hago esto, en específico, escribo esta cantidad, pues en cierta medida esta expresión es de tipo extensiva, pues depende de la cantidad o del tamaño de materia que estoy considerando en mi elemento de volumen original. Y esto a mí no me conviene. Y a mí me gustaría medir qué tanto varía el volumen del elemento de fluido de forma relativa. Para poder hacer este cálculo, pues tendría que dividirlo entre el volumen original. Obviamente esto requiere límites. Yo requiero, el primer límite más importante es que en un delta T de tiempo que tiende a 0, ¿sí? Y obviamente los otros límites que son igual de importantes es cuando yo establezco, ¿sí?, que estas tres dimensiones tiendan a 0. No lo voy a escribir, pero hay que mentalizarnos que en algún punto estas tres dimensiones las debemos de contraer a 0 de tal manera que nuestro elemento de fluido se acerca a un punto. Dicho de esta manera, pues lo que tengo que hacer son dos operaciones. El delta volumen que obtuve lo tengo que dividir entre el volumen original, que es esta expresión de arriba, y al mismo tiempo dividirlo entre el tiempo. Por ejemplo, si el primer término lo divido entre el volumen original, lo que me va a quedar es solamente delta Lx entre Lx, perdón, y luego entre delta T. Bueno, ustedes lo pueden hacer con calma en su libreta, pero voy a obtener este resultado. Voy a obtener 1 entre Lx de delta Lx entre delta T. Este resultado, ¿de dónde sale? Sale de tomar este término, dividirlo entre este otro y luego dividirlo entre delta T. Con los que siguen voy a obtener resultados muy parecidos. Voy a tener el delta Ly entre delta T dividido entre Ly. Fíjense, sería este término dividido entre este y entre delta T. Y por último tendríamos el Lz multiplicado por el cambio de Lz entre delta T. Realmente, ¿qué tengo aquí? Tengo algo que se denomina deformaciones longitudinales por unidad de tiempo o velocidad de deformación longitudinal. Por ejemplo, el primer término dice ¿cuánto cambia la dimensión en la coordenada X de mi elemento de fluido por unidad de tiempo referido a su longitud inicial? Este ya tenía un nombre. Nosotros en la clase de velocidad de deformación longitudinal le llamamos epsilon.xx. El otro es el epsilon.yy y el otro es el epsilon.zz. Estos son los conceptos directos, ¿no?, establecidos en términos del concepto llamado velocidad de deformación longitudinal. Porque vean, lo que estoy viendo es cómo varía una dimensión respecto al tiempo, tomando como referencia su longitud original. Matemáticamente, esto es la derivada de Vx respecto a x, la derivada de Vy respecto a y, y la derivada de Vz respecto a z. En pocas palabras, desde el punto de vista de análisis vectorial, es la divergencia del campo de velocidad. ¿Sí? Quiere decir que si nosotros calculamos la divergencia del campo de velocidad, podemos obtener de forma directa la velocidad de deformación volumétrica de nuestro fluido. Como les comentaba, ¿no?, esta velocidad de deformación volumétrica del líquido es poco significativa, ¿sí? Un fluido, debido a su poca capacidad de compresibilidad, pues no tenemos muchas variaciones en las dimensiones de su elemento de fluido, y como regla general, ¿sí?,
yo puedo establecer los siguientes. Para los líquidos, esta divergencia que les comento es prácticamente cero. Y para los gases, esta divergencia es muy diferente de cero.